Koinonia Informa, la visión humana de la noticia, porque estar informado es parte de la vida cotidiana. Koinonia Radio presenta noticias, agenda social, política, cultural y religiosa a nivel local, nacional e internacional, formando e informando con rostro, personas e historias que tejen la vida cotidiana. Para mí es un gusto poderlos acompañar en este día y de manera especial en acompañarlos con este clima que ya de entrada nos está de alguna forma anunciando que en pleno verano podemos recibir lluvia. Pero sin embargo estamos acompañándolos en Koinonia Informa, la visión humana de la noticia. Para mí es un gusto acompañarlos y llevarles lo más relevante sobre la agenda del Vaticano, del Papa Francisco, de la Santa Sede. Además también los titulares de nuestra información local en Tijuana, Rosarito y Ensenada, así como lo más relevante de noticias a nivel nacional e internacional. Gracias por sintonizarnos y recuerden que en punto de las 7 de la noche tenemos la celebración eucarística. El tema de hoy no se lo puede perder, más adelante estaremos hablando de literatura en México. ¿Cómo está el ámbito, el diagnóstico? ¿Qué opinan los especialistas respecto a una de las situaciones que está presente en la agenda social y sobre todo cultural y educativa de nuestro país, como se trata de la situación de la literatura? Pero vamos con más, porque en la agenda de la Santa Sede del Papa Francisco, nunca más la guerra, dijo el Papa, que reiteró llamado a rezar por la paz en Tierra Santa. Ante los trágicos acontecimientos de los últimos días, en los que han muerto más de 160 palestinos en la Franja de Gaza como resultado de los bombardeos ordenados por Israel, el Papa Francisco reiteró su llamado a rezar con insistencia por la paz en Tierra Santa y clamó nunca más la guerra. Fue parte de lo que dijo a través del Centro Televisivo Vaticano. Veamos estas imágenes y este reportaje de lo que pasó exactamente el día de ayer en la Plaza de San Pedro durante el rezo del Ángelus. Dios siembra semillas buenas y también nosotros somos sembradores. Nuestras palabras pueden hacer tanto bien, así como tanto mal. Así el Papa Francisco ha hablado de la parábola del sembrador, comentando el Evangelio de este domingo, antes de la oración del Ángelus. Recuerden, ha agregado, aquello que cuenta no es lo que entra, sino lo que sale de la boca y del corazón. La parábola del sembrador, ha explicado el Papa, nos recuerda que nosotros somos el terreno donde el Señor echa incansablemente la semilla de su palabra y de su amor. ¿Con qué disposición la cogemos? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿A qué terreno se parece? ¿A un camino? ¿A un pedregal? ¿A unas zarzas? Depende de nosotros convertirnos en terreno bueno, sin espinas ni piedras, pero formado y cultivado con cuidado, para que pueda dar buenos frutos para nosotros y para nuestros hermanos. Agradecemos al Centro Televisivo Vaticano que nos comparte esta información de lo que sucedió ayer en el rezo del Ángelus hacia el mediodía, hora local, en la ciudad de Roma, en la Plaza de San Pedro. El Papa también se dirigió a todos en un mensaje firme, llamando a continuar y orar con insistencia por la paz en Tierra Santa, a la luz de los trágicos eventos de los últimos días. Dijo el Papa Francisco: tengo vivo todavía en la memoria el recuerdo del encuentro del pasado 8 de junio con el patriarca Bartolomé, el presidente Pérez y el presidente Abbas,
junto a los cuales hemos invocado el don de la paz y escuchado la llamada a romper la espiral de odio y de la violencia, dijo el Papa Francisco. Vamos a ver también a través del Centro Televisivo Vaticano lo que dio como mensaje el Papa respecto a la necesidad de la paz en Tierra Santa. Rivolgo a tutti voi un accorato appello a continuare a pregare con insistenza per la pace in Terra Santa, alla luce dei tragici eventi degli ultimi giorni. Dirijo a todos ustedes un firme llamado a continuar rezando con insistencia por la paz en Tierra Santa, a la luz de los trágicos eventos de los últimos días. Tengo vivo todavía en la memoria el recuerdo del encuentro del 8 de junio pasado con el patriarca Bartolomé, el presidente Pérez y el presidente Abbas, junto a los cuales hemos invocado el don de la paz, y escuchando la llamada a romper la espiral del odio y de la violencia. Qualcuno potrebbe pensare che tale incontro sia avvenuto invano. Invece no. La preghiera ci aiuta a Alguien podría pensar que tal encuentro ha sido en vano. En cambio no, porque la oración nos ayuda a no dejarnos vencer por el mal, ni a resignarnos a que la violencia y el odio predominen sobre el diálogo y la reconciliación. Esorto le parti interessate e tutti quanto hanno responsabilità politiche a livello locale e internazionale a non risparmiare la preghiera. Exhorto a las partes interesadas y a todos los que tienen responsabilidad política a nivel local e internacional a no escatimar la oración y cualquier tipo de esfuerzo para hacer cesar toda hostilidad y conseguir la paz deseada para el bien de todos. E invito a todos a unirse en la oración. In silenzio tutti, preghiamo. Ora, Signore, aiutaci tu, donaci tu la pace. Ahora, Señor, ayúdanos tú, dónanos tú la paz, enséñanos tú la paz, guíanos tú hacia la paz. Apri i nostri occhi e i nostri cuori e donaci il coraggio di dire: abre nuestros ojos y nuestros corazones y dónanos el coraje de decir: nunca más la guerra. Con la guerra todo está destruido. Infondi in noi il coraggio di compiere gesti concreti per costruire la pace. Rendici disponibili ad ascoltare il grido. Infunde en nosotros el coraje de cumplir gestos concretos para construir la paz. Haznos disponibles para escuchar el grito de nuestros ciudadanos que nos piden que transformemos nuestras armas en instrumentos de paz, nuestros miedos en confianza y nuestras tensiones en perdón. Este fue el mensaje del Papa Francisco respecto a este llamado a la paz en Tierra Santa, pero continuamos con más porque el secretario de Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, está en México, está en nuestro país para desarrollar esta cumbre sobre uno de los temas fundamentales que ha estado en la agenda del Papa Francisco, de la Iglesia y de estas últimas semanas, aunque el tema es propiamente esencial y permanente. Se trata de este foro que se ha desarrollado, que ha iniciado hoy, 14 de julio, esta mañana, al inaugurar el coloquio México Santa Sede sobre Migración y Desarrollo, el secretario de Relaciones Exteriores de México, el doctor José Antonio
MEADE, luego de dar la bienvenida al secretario de Estado de la Santa Sede, cardenal Pietro Parolin, se manifestó por políticas migratorias humanas que brinden seguridad y acceso a servicios de salud. Veamos también esta nota a través de la agencia católica Rome Reports sobre la presencia e intervención del secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, tras recordar los años en los que residió en México en el servicio diplomático de la Santa Sede. Comentó que el reconocimiento de la libertad religiosa hace posible el diálogo y la colaboración en beneficio de todas las partes. El secretario de Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, participará en una cumbre en México sobre inmigración de América Latina a Estados Unidos. Será el 14 de julio y asistirán representantes de El Salvador, Guatemala, Honduras y México para reforzar la cooperación internacional. Juntos analizarán los problemas que causa la inmigración masiva de América Latina hacia Estados Unidos, cómo proteger a los inmigrantes y qué protocolos hay que aplicar en caso de deportación. La entrada de inmigrantes a través de México es un tema clave, sobre todo por el número de niños de América Central que tratan de cruzar solos la frontera de Estados Unidos. Se estima que en el último año más de 50.000 niños fueron detenidos por inmigración ilegal. Durante su visita a México, Pietro Parolin también recibirá la condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca en grado de banda en categoría especial. Es el máximo reconocimiento que concede el país a ciudadanos extranjeros. La agenda de Pietro Parolin incluye una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Será el 15 de julio en el santuario mariano más visitado del mundo. Así, el cardenal Pietro Parolin se refirió al universo del dolor que viven los migrantes, la pobreza, la violencia, la trata de personas. Esto, dijo, no puede dejarnos indiferentes. Recordó que el progreso se logra no solo con intercambio comercial y financiero, sino promoviendo el desarrollo humano y el reconocimiento de que todos formamos una familia. Comentó que los países que saben ver a los migrantes como portadores de oportunidades y los integran, dan a la entera comunidad internacional un mensaje de solidez y garantía que genera progreso. El secretario de Estado de la Santa Sede recordó que la Iglesia ha trabajado por el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos, promoviendo sociedades en las que se haya confianza entre autoridades, empresarios, organismos y ciudadanos, y afirmó que solo una sociedad en la que hay confianza tiene futuro. También señaló el respeto al drama de los niños y adolescentes que han inmigrado irregularmente a los Estados Unidos sin compañía de adultos. Urgió a políticas que busquen protegerlos. En este foro, Migración y Desarrollo, Coloquio México, Santa Sede. Continuamos con más aquí en Koinonia Informa, la visión humana de la noticia. Regresamos con más. Koinonia Informa. Hacemos una pausa y continuamos con más información y formación. Muy estimados amigos en Cristo, en la nueva Catedral de Tijuana, de la zona Río, te ofrecemos un espacio para que preveas el futuro de tus seres queridos, adquiriendo una cripta en la zona del mausoleo de la Catedral. Creo que es justo que no le dejemos cargas económicas a nuestros seres más cercanos, porque en los momentos más difíciles de nuestra vida es bueno tener una mano siempre amiga que te comprenda y además te ayude. Estamos para servirte en las oficinas de la nueva Catedral, enfrente del Palacio Municipal. Te espero. Yo soy el Padre Jorge Chegoyen y que Dios te bendiga. Koinonia Informa, estamos de regreso para tenerte siempre informado. Se calmó. Y al despertar te sentí en mi respirar y te vi.
Seguimos escuchando la voz de Metanoia y Celinés Te Vi, este nuevo material que está también celebrando y promoviendo la música católica con el grupo Metanoia y Celinés, con el título de la canción Te Vi. Y bueno, vamos con más en la dinámica y la agenda de la Santa Sede, porque el director de la sala de prensa de la Santa Sede, el padre Federico Lombardi, desmintió rotundamente que se haya realizado una nueva entrevista al Papa Francisco por parte del director del diario italiano de izquierda llamado La Repubblica, Eugenio Scalfari, publicada este 13 de julio, en la que se atribuye al Santo Padre afirmaciones fuera de lugar de manera especial sobre una de las llagas que daña a la iglesia, como es el sacerdocio y la pedofilia, y que entre ellos habría obispos y cardenales. No se puede y no se debe, por lo tanto, hablar de modo alguno de una entrevista en el sentido habitual del término, como si se reportara una serie de preguntas y de respuestas que reflejan con fidelidad y certidumbre el pensamiento preciso del interlocutor, dijo el padre Lombardi en una declaración dada a conocer tras la publicación de la nota de ayer. Como se recuerda, a Scalfari, un importante periodista de 90 años que se declaró ateo, conversó el pasado 24 de septiembre con el Santo Padre y publicó una nota al respecto el 1 de octubre. Este texto provocó malinterpretaciones en la prensa internacional, por lo que el padre Lombardi tuvo que advertir que en ese encuentro el periodista no grabó su entrevista con el Papa Francisco ni tampoco tomó notas, por lo que el texto ha sido una reconstrucción después de los hechos. Así que ha dicho el vocero de la Santa Sede, un mes después de esa publicación y en el evento de la prensa extranjera en Roma, Scalfari explicó que es de verdad posible que algunas de las palabras que adjudicó al Papa no fueran compartidas por el pontífice mismo. Explicó además que en general no graba sus entrevistas ni toma notas. Trato de entender a la persona que estoy entrevistando y luego escribo sus respuestas con mis propias palabras. En ese sentido, la entrevista publicada ayer de este periodista italiano, Scalfari, recuerda que es la tercera vez que se encuentra con el Papa y afirma que nuestros encuentros los ha querido el Papa Francisco porque entre las muchas personas de toda condición social, de toda fe, de toda edad, que encuentra en su apostolado cotidiano, deseaba también intercambiar ideas y sentimientos con un no creyente. Vamos a ver esta nota a través de la agencia católica Ron Reports sobre la situación que está precisamente en el punto sobre cómo el Vaticano no reconoció esta entrevista del Papa Francisco a este periodista italiano. La mafia, la educación, el celibato, la pedofilia son temas que el Papa nunca ha evitado y que afronta en una supuesta entrevista. Se publicó el domingo en el periódico italiano La Repubblica. Se trata de una conversación que mantuvieron Eugenio Scalfari y Francisco la semana pasada en Casa Santa Marta. Sin embargo, el Vaticano cuestiona la precisión del artículo y sugiere que la intención del periodista podría ser manipular a lectores ingenuos. Según el texto, el Papa Francisco describió la pedofilia como un crimen serio e inaceptable que afecta a un 2% del clero. Dijo que seguirá afrontando este problema sin compromisos y que, como Jesús, usará el bastón contra los sacerdotes pedófilos. También condenó a quienes han permanecido en silencio dentro de la Iglesia. En cuanto al celibato sacerdotal, según el periodista, Francisco dijo que es un problema para el que hay soluciones, aunque no es una prioridad. Hace menos de un mes el Papa dijo que los mafiosos estaban excomulgados. Durante la entrevista aseguró que intenta comprender la mentalidad de estos criminales que justifican sus crímenes y participan en actos religiosos. Estas declaraciones concuerdan con lo que Francisco dice en público. Sin embargo, el Vaticano emitió un comunicado en el que ponía en duda algunas cuestiones. Remarcaba que el periodista de 90 años no grabó su conversación con el Papa. Escribió el texto de memoria y con citas dudosas, en las que las comillas se abren pero no se cierran. El portavoz del Vaticano cuestionó si se trataba de un error o si por el contrario era un reconocimiento explícito de que el lector ingenuo estaba siendo engañado. El padre Federico Lombardi añadió que el texto en su conjunto refleja el espíritu del encuentro. Sin embargo, precisó que el formato no fue el tradicional pregunta-respuesta, por lo que las declaraciones del Papa no reflejan lo que en realidad opina.
La entrevista que se publica en este diario italiano La República no refleja lo que verdaderamente es el contenido y la visión del Papa Francisco, fue lo que dijo el padre Federico Lombardi al adjudicar esta entrevista que se dio a conocer el día de hoy en Italia, en Roma, sobre supuesta entrevista. La Santa Sede se ha pronunciado diciendo que no está tal. Así que continuamos con más, porque el Papa ha grabado un videomensaje para los enfermos. Solo Dios es nuestra fuerza. Vamos a escuchar y a ver este video mensaje, que ya no es novedoso. Recuerden que ha grabado más videomensajes para poderlos compartir con los públicos que de alguna manera físicamente no están ahí con el Papa Francisco. Escuchemos. Sepan que he deseado mucho el encuentro con ustedes, pero como bien saben, nosotros no somos dueños de nuestra vida y no podemos disponer a nuestro gusto. Debemos aceptar las fragilidades. De esta manera, el Papa Francisco en un video mensaje se ha disculpado con los pacientes y el personal del Policlínico Universitario Gemelli de Roma por haber anulado su visita prevista para el 27 de junio pasado en ocasión del 50 aniversario de inauguración del hospital. Un fuerte dolor de cabeza que tenía desde la mañana, ha precisado el Papa, y que esperaba que pasaba, fue empeorando, y a esto se agregó también la náusea. Penso proprio a voi, malati. Pienso precisamente en ustedes enfermos, acudidos con amor y profesionalidad por el personal médico y paramédico del Gemelli. Coltivate nella preghiera il gusto delle cose di Dio. Siate testimoni che solo Cultiven en la oración el gusto por las cosas de Dios. Sean testigos de que solo Dios es nuestra fuerza. Ustedes enfermos que experimentan la fragilidad del cuerpo pueden testimoniar con fuerza a las personas que les están cerca cómo el bien precioso de la vida es el Evangelio, el amor misericordioso del Padre y no el dinero o el poder. De hecho, incluso cuando una persona en las lógicas mundanas es importante, no puede agregar un solo día a la propia vida. Este fue el mensaje del Papa Francisco para todos los enfermos, recordando cómo la enfermedad es también una experiencia en la cual se puede encontrar el camino de Dios cuando es ofrecido, es asumido e integrado en la vida espiritual. Vamos con más sobre la agenda del Vaticano del Papa Francisco, porque el Departamento Vaticano clasifica las 6,000 cartas que el Papa recibe cada semana. Vamos a tener este reportaje a través de la agencia católica Ron Reports sobre una de las instituciones más antiguas de la Santa Sede, como es el correo necesaria, donde se teje las nuevas tecnologías y también las acciones rudimentarias o que de alguna forma no nos imaginaríamos que se hicieran en el Vaticano, como contar una por una de las cartas que llegan para el Papa Francisco y qué se hacen con ellas. El Papa ha recibido correo, mucho correo. Miles de cartas llegan cada semana a la oficina de correos del Vaticano. Son ordenadas una por una. Las cartas son para el Papa, departamentos del Vaticano, obispos y cardenales que viven en el Vaticano. El Papa recibe aproximadamente 6,000 cartas cada semana, unas 300,000 al año. Se separan del resto y se entregan a sus colaboradores en el Departamento de Estado del Vaticano. No sabemos lo que dicen las cartas porque no las abrimos y no estamos con el Papa cuando él las ve. Lo que sí sabemos es que él las recibe directamente, las abre y lee algunas de ellas. Como Estado independiente, el Vaticano tiene su propia oficina de correos. Envía y recibe correos de todas partes del mundo. Si usted pudiera escribir una carta al Papa, ¿qué le escribiría? Que rece mucho por la paz mundial. Aunque hoy en día es más fácil escribir un correo o incluso enviar un tweet, al Papa le gusta comunicarse del modo tradicional, ya sea por teléfono o respondiendo directamente a las cartas. Este es un Papa increíble, totalmente diferente a los anteriores. Primer Papa americano. El Vaticano tiene un sistema para verificar si las cartas son legítimas.
Por ejemplo, cuando se pide ayuda financiera, se da más crédito a las cartas enviadas a través de las parroquias o diócesis, aunque en su mayoría simplemente piden oraciones. Noi vediamo soltanto gli indirizzi. Al ver las direcciones en las cartas, notamos que desde la elección del Papa Francisco estamos recibiendo mucho más correo de América Latina. Así, en el estado más pequeño del mundo, se recibe correo de todos los rincones del planeta. A pesar de que llegan miles de cartas, la gente sigue escribiendo, con la esperanza de que la suya llegue hasta el escritorio del Papa. Así llegan las cartas hasta el escritorio del Papa Francisco. Es parte de la dinámica que sigue una de las instituciones que tiene ese movimiento permanente, además de que el Vaticano usa los medios tecnológicos y las plataformas tecnológicas. También ahí hay que contar carta por carta. Y bueno, hoy abrimos en nuestras titulares aquí en los diarios de nuestra localidad de Tijuana, en frontera.info, en su sitio web, señala cómo hoy es un lunes húmedo con nubosidad baja por la mañana, pero también se ha ido tornando parcialmente soleado el resto del día y ya verdaderamente en estas horas de la tarde se pronostica, según la Dirección Estatal de Protección Civil, bajas temperaturas. La temperatura máxima será de 25 grados centígrados con sensación térmica de 29 grados y vientos mínimos del suroeste. Por la noche se espera un cielo parcialmente nublado y temperatura mínima de 19 grados centígrados. El amanecer se registró a las 5:51 horas y el ocaso será a las 19:57 minutos. La luna aparecerá a las 21 horas con 43 minutos y se ocultará a las 9 horas con 36 minutos. Regresamos con más aquí en las historias, los testimonios que tejen la formación y la información. Koinonia Informa. Hacemos una pausa y continuamos con más información y formación. Soy el Padre Antonio Camacho Muñoz, misionero de Guadalupe. Soy el secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal para la Pastoral de la Comunicación de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Te invito a que escuches Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Sé un amigo Koinonia desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3.50 pesos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Koinonia desde casa. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. ¿Quieres aprender a ser un hombre de fe? Te invitamos a que nos acompañes. Hombres de Fe, visita nuestra página en internet www.tjcatólico.com. Te esperamos, juntos formaremos hombres de fe. Koinonia Informa, estamos de regreso para tenerte siempre informado. Seguimos escuchando a Metanoia y Celinés con la canción Te Vi,
como siempre en la visión humana de la noticia, promoviendo la música católica. Y vamos con más sobre la agenda del Papa Francisco, y es que no esperábamos menos también de que se pronunciara sobre la situación de una solución urgente al drama de niños migrantes que van a los Estados Unidos. El Papa Francisco lanzó un llamado a solucionar de manera urgente el drama de los miles de niños migrantes que han cruzado y siguen viajando hacia los Estados Unidos, huyendo de la pobreza y violencia de México y otros países de Centroamérica. Vamos con más, porque en el tema de hoy también tenemos la literatura en México, la literatura en nuestra frontera y la vida en relación con la literatura, que a veces pareciera un tanto abandonada. Sin embargo, es una cuestión de agenda cultural y social. Bueno, les platico que la literatura en México es una de las más prolíficas de la lengua española. Tiene autores reconocidos a nivel internacional, tales como Juan Rulfo, Juan José Arriola, René Avilés Favila, Elena Garro, Octavio Paz, Rosario Castellanos, Carlos Fuentes, Amado Nervo, Jaime Sabines, Ignacio Manuel Altamirano, Federico Gamboa, José Emilio Pacheco, Alfonso Reyes, Fernando del Paso y muchos más. La literatura en México tiene sus antecedentes en la literatura de los pueblos indígenas de Mesoamérica. Sin embargo, con la llegada de los españoles se dio un proceso de mestizaje que luego dio paso a una época de criollización de la literatura producida en la Nueva España. El mestizaje de la literatura novohispana es evidente en la incorporación de numerosos términos de uso corriente en el habla local del virreinato y en algunos de los temas que se tocaron en las obras de ese periodo. Bueno, vamos con más, porque estamos hablando hoy de literatura a nivel nacional, la literatura en México, la literatura y la vida, la literatura y la frontera. Más adelante estaremos hablando de la literatura del norte. Sí, señores, la literatura del norte, pero vamos a ver este reportaje sobre la realidad de la literatura en México. La literatura está en todas partes, siempre presente, aunque a veces de manera imperceptible. Por medio de ella se abren las puertas de un mundo mejor, más crítico, más bello, más perfecto. Sirve para denunciar lo deplorable de la vida, de una nación o del individuo mismo. Ya lo menciona el maestro Mario Vargas Llosa. Nada defiende mejor contra la estupidez de los prejuicios, del racismo, de la xenofobia, del sectarismo religioso o político que la literatura. Sin embargo, México, con sus más de 112 millones de habitantes, posee a nivel mundial fama de ser un país con escasos lectores, bajo excusas como la falta de tiempo o de dinero para la adquisición de libros. Se prefiere invertir el tiempo libre en horas de televisión, jugar videojuegos o en redes sociales como Facebook o Twitter. Aunque lo anterior no está mal, no se compara con el poder que proporciona una lectura bien realizada. A pesar de existir editoriales muy económicas como Tomo y Editores Mexicanos Unidos, o campañas publicitarias originales de librerías como Gandhi y El Sótano, la población no se acerca a la lectura, o bien lo hace por obligación antes que por iniciativa. Pero esto no significa que los mexicanos jamás en su vida hayan leído algo. El problema es que leen. Si entre lo poco que se lee están las revistas del corazón o el libro vaquero, no debería sorprendernos, pero sí preocuparnos que un ciudadano no sea capaz de discernir la diferencia en cuanto a calidad que existe entre Mario Benedetti, Carlos Monsiváis o Emil Cioran, y Paulo Coelho o Carlos Cuauhtémoc Sánchez. A nivel nacional no se promueve el hábito de la lectura, o se hace de manera raquítica y errónea. Los métodos para acercar a los niños y jóvenes a ella tampoco son los adecuados. ¿A qué funcionario de educación se le ocurre que un niño adquirirá el hábito de la lectura leyendo y haciendo resúmenes de obras como El Periquillo Sarmiento y El Quijote de la Mancha? Aún así, existe una pequeña población, principalmente jóvenes, que gustan de la literatura y de calidad. Por eso, como dijo Vargas Llosa, no hay que ignorar que la literatura es un cuestionamiento radical del mundo en que vivimos, y si la ignoramos, el espíritu crítico, motor del cambio histórico y el mejor valedor de la libertad, sufriría una merma irremediable. En consecuencia, hay que leer buenos libros e incitar a los que vienen detrás.
La literatura es un universo que es necesario también para el progreso de una sociedad y de un país. Les platico que hasta mediados de la década de 1940 hubo autores que continuaron con narrativa realista, pero también conocieron su auge la novela indigenista y las reflexiones en torno al ser y la cultura nacional. Surgieron dos nuevas generaciones poéticas agrupadas en torno a las revistas Taller y Tierra Nueva. Con la publicación Al filo del agua de Agustín Llanes, en 1943 comenzó lo que llamamos novela mexicana. Contemporánea, que incorporó técnicas entonces novedosas, influencias de escritores estadounidenses como William Faulkner, John Dos Passos e influencias europeas como James Joyce y Franz Kafka. En 1963, hasta entonces conocida por sus artículos en periódicos y revistas y su impulso del teatro, Elena Garro publica lo que se convertiría en la iniciadora del boom latinoamericano y fundadora del género conocido como realismo mágico, la novela Los recuerdos del porvenir, que inspiró al colombiano Gabriel García Márquez a escribir su celebrísimo 100 años de soledad. Si bien durante el periodo que va de 1947 a 1961 predominaron los narradores Arriola, Rulfo, Fuentes, surgieron entonces poetas de valía como Rubén Bonifaz Nuño y Rosario Castellanos. Continuamos con más aquí en el tema de hoy, la cuestión de la literatura, pero seguimos porque aspirantes no admitidos a la Universidad Autónoma de Baja California buscan una solución. Esto lo enmarca el diario Frontera. Desde pasadas las 7 horas de este lunes comenzaron a llegar a la vicerrectoría del campus Tijuana de la Universidad Autónoma de Baja California cientos de alumnos que no fueron seleccionados en la convocatoria de nuevo ingreso. Unos sufren, otros se alegran, unos gozan, otros lloran, pero así es siempre la competencia académica. Ojalá que eso permanezca también en las aulas de manera especial para contribuir a tener profesionistas de un talante y de una talla de valores y de ética profesional que tanto necesitamos en nuestro ambiente social. Continuamos con más porque en las mismas notas de Frontera, Eaton Aerospace dona 54 pintas de sangre a Cruz Roja. Un total de 54 pintas de sangre fueron donadas al Banco de Sangre del Hospital de Trauma de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Tijuana, dentro de la colecta realizada por tercer año consecutivo en esta institución, Eaton Aerospace, que donó 54 pintas de sangre. Municipio busca mejorar reglamentación y reducir tramitología. El alcalde Jorge Esteserán Orsi tomó protesta al Consejo Asesor Fiscal Municipal, organismo que se encargará de revisar los reglamentos del municipio y proponer reformas de manera especial para reducir tanto trámite, pues hasta el nombre lo dice, que es burocracia. Estudiantes destacados reciben apoyo del ayuntamiento. El alcalde de Tijuana, Jorge Esteserán Orsi, hizo entrega de un apoyo económico a 2 estudiantes que representan a esta ciudad en competencias del conocimiento a nivel nacional. 4.104 docentes concursan por plaza. En el concurso de oposición se busca que la persona idónea sea quien esté frente al grupo. Al ritmo del danzón gozaron en el parque en el marco de las celebraciones de la semana pasada y que continúan del 125 aniversario de la ciudad de Tijuana. Se inauguró el Jardín del Arte en el Parque Teniente Guerrero, donde decenas de parejas bailaron al ritmo de danzón. Continuamos con más historias en la visión humana porque fanáticos de autos clásicos apoyaron al centro de rehabilitación que se considera necesario en nuestra ciudad, que es alrededor de 250 vehículos de diferentes marcas clásicos. Se dieron cita en la segunda reunión anual del Club de Autos a favor del CRID en Baja California. Y bueno, hablando de autos, imagínense nada más estas cosas que suceden en las playas bañistas este fin de semana, pues no se les ocurrió meter autos a la playa.
A pesar de que está prohibido ingresar vehículos a las playas, los paseantes eluden indicaciones y hasta se molestan porque les dicen que no pueden introducir sus vehículos a el mar, y sobre todo por ellos mismos, por la precaución, la contaminación, etcétera. Y bueno, continúa la comunidad ayudando a niños migrantes. Más de 40 toneladas de ropa y alimentos se han colectado en nuestra frontera de Tijuana y San Diego, dicen activistas pro migrantes. Regresamos con más. El tema de hoy, literatura y lo más relevante sobre las cuestiones de la agenda política, social, económica y cultural de nuestra región nacional e internacional. Regresamos. Koinonia Informa. Hacemos una pausa y continuamos con más información y formación. ¿Qué tal, mis hermanos? Les habla John Carlos y Alex, el Negro de la Cruz, de John Carlos Man. Y de verdad que estamos contentísimos de poder hablar con ustedes, invitarlos a que sigan mirando su programa UCAT por Koinonia Radio. ¿Sí, no? Sí, muchas bendiciones, apoyemos la música católica. Dios lo bendiga. La familia es el cimiento de la humanidad. Y los valores del espíritu nos ayudan a que la familia sea semillero de vocaciones a la vida sacerdotal y consagrada y a la santidad en la vida matrimonial. Conoce más sobre temas familiares en Cimiento de la Humanidad. Trabajar por la familia es construir el futuro de la humanidad. Cada miércoles a las 5 de la tarde por tjcatólico.com. Recuerda, la familia es el cimiento de la humanidad. Es la familia, fuerza y unidad, es el cimiento de la humanidad, es nuestra sangre que continuará. Sé parte de los católicos que viven y expresan su fe rezando por los sacerdotes. La Iglesia de Tijuana ora por sus sacerdotes. Ofrece un ramillete de oraciones por los sacerdotes de Tijuana, de junio a diciembre de este año. Comunícate con nosotros al 607-3775 o búscanos en nuestra cuenta de Facebook Orando por Sacerdote TJ. Muchas gracias. Koinonia Informa. Estamos de regreso para tenerte siempre informado. Me sorprendió tu voz hablando en mi corazón. Seguimos escuchando Metanoia y Celinés con la música católica TV. Y bueno, se acabó el Mundial de Brasil y se apaga la pasión. La Copa del Mundo se fue hasta el viejo continente y es que se fue a la casa alemana. Pocas cosas en el mundo entero encienden tantas pasiones y tantas emociones como el fútbol. No tengo idea de lo que se siente tener al seleccionado patrio en el Mundial, pero de alguna manera fue todo una experiencia también poder ver y de alguna forma seguir este Mundial. Han vibrado las victorias, ha habido lágrimas, gozos, tristezas y al final la pasión seguirá ahí como dormida para esperar el próximo Mundial. No sé si de alguna forma tenga que ver, no lo veo así, no lo considero así, pero al parecer en el recuento de las historias, todos los que han ganado la
Copa Mundial, por lo menos una gran mayoría. Después en el siguiente Mundial, pues se pueden ver reflejados en España, que fue lo que sucedió en este mundial. Pero bueno, eso se lo dejamos a los especialistas. Vamos con más, porque fiscalistas piden reformas para mejorar comercio. Lo enumera el diario Frontera ante la homologación del IVA en la región y la mala situación económica que se vive en Baja California. Resulta necesaria una reforma que incentive el comercio, comentó el abogado fiscalista Jorge Alberto Piquet Corona. En Baja California existen diversos impuestos estatales que necesitan ser modificados, tales como el impuesto sobre nómina y actividades mercantiles, así como ciertos derechos tildados de inconstitucionales, los cuales solo generan una mayor carga a los contribuyentes, gobierno y al Congreso del Estado. Fue lo que comentó respecto a esta situación. Y bueno, Tijuana necesita 60 camiones de basura si el servicio de recolección pudiera llegar al 100%, ya que no está en artículo del Sol de Tijuana, de Daniel Ángel. Para cubrir la demanda de recolección de basura al 100%, la ciudad necesita 60 camiones recolectores nuevos. De acuerdo al secretario de Desarrollo Urbano, Roberto Sánchez Martínez, detalló que el parque de camiones recolectadores es de aproximadamente 143 vehículos y están operando cotidianamente entre 98 y 102. Con el actual equipo que se tiene, cubrimos aproximadamente el 85%, comentó. Añadió que un 10% restante lo cubren particulares en zonas habitacionales que no han recibido el ayuntamiento y el resto no ha podido cubrirlos. Así que se necesitarían más de 60 camiones de basura en buen estado para continuar con un servicio al 100%. Luego dedicaremos a este tema porque hay varias cositas también ahí respecto a esta situación, abusos también que se hacen de parte de quienes están al frente de un servicio público. Pero continuamos con más, porque respecto a la literatura, en 1960 se editó la antología La Espiga Amotinada, que agrupó el importante grupo de poetas Juan Bañuelos, Óscar Oliva, Jaime Augusto Shelley y Heraclio Cepeda y Jaime Labastida. Y bueno, son parte de lo que es la historia de la literatura en el hoy de nuestro México. Pero sobre la crítica literaria, veamos este especialista qué nos dice y cuál es la perspectiva para posicionarnos en un tema que no está olvidado, sino que está ahí lentamente, pero siempre influenciando el ámbito en el que estamos. Gran público. Existe una crítica académica que muchas veces ha alcanzado unos niveles tales de la elaboración y de complejidad que se vuelve esotérica para el lector común y corriente. Es una crítica que se escribe para otros críticos o para especialistas y que no llega al gran público. Es una de las razones por las cuales nosotros vivimos en una confusión de valores literarios y estéticos dramática, como yo creo no ha vivido nunca la humanidad en toda su historia. Hoy día es muy difícil para el lector común y corriente saber lo que es bueno y lo que es malo, tener una idea clara de las jerarquías literarias, de qué cosa es gran literatura, de qué cosa es literatura repetitiva, ancilar, una literatura que no hace más que repetir unos esquemas o unas formas perfectamente trasnochadas. Y esa confusión se debe a qué? Se debe a que no existe una crítica. No existe una crítica que sea, digamos, un camino que permita al lector común y corriente, no estoy hablando del especialista, del lector común y corriente, que permita no extraviarse en ese bosque que es hoy día la gran oferta bibliográfica que recibimos y en la que nos movemos como a ciegas, viendo, bueno, hay modas que de pronto se imponen un determinado libro, no siempre necesariamente es el libro que tiene mayor calidad. A veces la pura publicidad crea unos prestigios que son, digamos, pasajeros, bastante artificiales, y no rescata y pone en el lugar que correspondería
a obras realmente originales. ¿Qué ha hecho que la crítica vaya desapareciendo? Fíjense que en el pasado la crítica ha sido absolutamente fundamental, precisamente porque servía para establecer esas jerarquías, esos cánones, donde los lectores comunes y corrientes podían más o menos establecer qué cosa era importante, qué cosa era menos importante, qué cosa era entretenimiento totalmente superficial en el campo de la literatura. Esto vale, yo creo, para todos los campos de la cultura, pero principalmente para la literatura. Creo que lo que ha ocurrido es que la crítica se ha ido encerrando en el mundo de la academia, es decir, cortándose de los lectores comunes y corrientes, y la crítica que llega a los lectores comunes y corrientes es una crítica puramente informativa y muchas veces producto simplemente de la publicidad. Mario Vargas Llosa, en su opinión respecto al Grupo Reforma, quien edita este video y este reportaje sobre la necesidad de la crítica y la literatura. A nivel mundial podemos decir que la literatura mexicana se basa específicamente en telenovelas, historias de héroes y películas. Fue así que a partir de la independencia en México, los libros más solicitados pasaron a ser los correspondientes a las corrientes del así llamado romanticismo, el realismo y el modernismo. Y es de esta manera que hoy en día se pueden destacar algunos de los tantos escritores mexicanos que más relucen en dicho ámbito: Juan Rulfo, Octavio Paz, Carlos Fuentes, Laura Esquivel, Ángeles Mastretta, quien no la recuerda. Y bueno, claramente el listado es interminable, de modo que se seleccionan algunos reconocidos por el tiempo, pero sería interesante ahora en tiempo de vacaciones darnos de alguna manera algunas horas, algún espacio para ver cómo anda la literatura en nuestro país. Y a este propósito, en el reportaje de Yolanda Morales de la televisión Síntesis, que es el canal de la frontera aquí en Tijuana, permítanme este material de la literatura del norte, sus inicios y actualidad, que comparte Yolanda Morales de este medio de comunicación Síntesis, el canal de la frontera. A veces olvidamos que la frontera es una fuente inagotable de relatos portentosos. A veces también olvidamos que la vida fronteriza en Tijuana o en Mexicali no es solo brotes de violencia, sino manifestaciones artísticas, una de ellas la literatura. Es literatura porque implica una escritura, pero más que literatura, yo pienso que es una rama del periodismo contemporáneo. Es decir, una rama que trata de definir casi día con día los aconteceres de la vida de nuestra sociedad mexicana. En la vida de la sociedad mexicana y sobre todo en el sexenio, a partir del sexenio de Felipe Calderón, la violencia del narco tiene mucho que ver, pero no es exclusiva ni del norte, ni es exclusiva del país como tal. El país tiene muchísimas otras historias que contar que la literatura está asumiendo propias. Por los cielos del norte se ha tratado de hacer una clasificación de la literatura desde tiempo atrás. Sin embargo, esta no solo es un clima agreste, sino un puñado de narradores que han contado lo sucedido varias generaciones atrás. Con esos términos se quería dar a entender un fenómeno literario y cultural, pero también resultan un tanto problemáticos, porque llevan a la impresión de que los escritores de la frontera son escritores que hablan y escriben de la frontera. Y pues la realidad es que no. Incluso un mismo escritor como Gabriel Trujillo y otros pueden tener novelas ambientadas en el norte, en la frontera, pero pueden tener novelas ambientadas en cualquier otro lugar. Entonces no resultaba tampoco... Así está el ámbito de la literatura en México. Y bueno, continuamos con más, porque si en este tiempo nosotros decimos, bueno, ¿cómo le podemos hacer para leer un libro? Pues aquí está. Los dejo con esto, que tengan un excelente día. Bendiciones. En punto de las 7 de la noche tenemos la celebración eucarística y a las 6 de la tarde no se pierda Koinonia Ágape. Bendiciones. ¿Cómo hacer tiempo para leer un libro cuando estás ocupado? En 3 pasos. ¿Hay algún
un libro que has estado deseando leer pero no logras encontrar el tiempo para hacerlo? Sigue estos pequeños pasos y podrás leerlo sin importar qué tan ocupado estés. Necesitarás un libro que te interese, separador, cronómetro, lugar cómodo para sentarte. Para comenzar, encuentra un libro que te interese mucho, ya sea sobre ficción o hechos reales. Será más fácil que encuentres tiempo para leerlo si en verdad te atrae. Paso 1. Lo primero que tienes que hacer es reservar un poco del tiempo de cada día. Esto funcionará mejor si es un momento en el que te puedas relajar mientras lees. Es muy importante que la lectura se convierta en una rutina para que sea algo que haces todos los días. Te esperamos con más información y formación por Koinonia Radio, trayendo noticias para ti, la visión humana de la noticia.